Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando en forma sistemática siempre en este curso bíblico. Estamos en el capítulo 35 del libro del Génesis. Procuramos ciertamente reflexionar en la medida de nuestras posibilidades. Ciertamente no podemos ir tan profundamente a todos los detalles o a elementos más profundos con las ciencias auxiliares, porque necesitaríamos más tiempo por una parte y también necesitaríamos un poquitito más de materiales también, e incluso necesitaríamos un poquitito más de una primera presentación, ¿verdad? En que podamos ir entrando en lo que significa la palabra de Dios, en lo que significa la revelación de Dios a través de nuestra propia historia. Esta es la historia de salvación. La historia de salvación, como decimos, el contenido de la Biblia es verdaderamente la historia de la salvación. Un solo contenido tiene toda la Biblia, los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, es la historia de la salvación. Y nosotros lo entendemos muy bien, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Eso lo decimos nosotros, ya en tiempo de los padres de la Iglesia se le da este nombre. En realidad los judíos no lo llaman Antiguo Testamento, porque esto significaría que ellos rechazarían y dirían, bueno, todo lo que pasó es antiguo y ahora viene algo nuevo que renueva y cambia todo lo que nosotros creemos, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento, es decir, para nosotros los cristianos, los que hemos descubierto en Jesús, en la persona de Jesús, el cumplimiento de todo lo que se venía diciendo a través de la Torá, a través sobre todo de los profetas y a través de los libros sapienciales, los apóstoles o los discípulos, los que siguen a Jesús, los que convivieron con Jesús, encuentran esta realidad cumplida en la persona de Jesús. Y como lo encuentran así, lo leen en la persona de Jesús y se reúnen en comunidad, porque ellos son judíos en realidad, ellos conocen muy bien, Tanakh se llamaba, Tanakh quiere decir la T de Torah, la N de Nevi'im, o sea, profetas, y Ketubim, o sea, los escritos, que quiere decir justamente los libros sapienciales. TNK, entonces Tanakh. Tanakh sería el nombre de Antiguo Testamento para los judíos. ¿Qué es lo que hacen justamente estos judíos? Porque la primera comunidad cristiana, los apóstoles, Jesús mismo, él era judío. Entonces, dentro del judaísmo, ellos comienzan a repensar, a leer de nuevo el Antiguo Testamento y dicen, mira, todas las promesas que Dios había hecho se han realizado en la persona de Jesús. Y por eso entonces ellos comienzan a leer y a entender, esta es la nueva alianza que ahora Dios nos está dejando. Esta antigua alianza prometida viene, se realiza en la persona de Jesús y nosotros ahora entonces como comunidad, como nuevo pueblo elegido, de ahí viene entonces la iglesia, porque la palabra iglesia significa atuazú, viene de la palabra cajal, decíamos, también hemos estudiado bastante sobre esto. Y entonces entendemos que esta nueva comunidad, iglesia, comienza a leer el Tanakh. Y al leer el Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, entonces ellos están diciendo, aquí verdaderamente encontramos la realización plena en la persona de Jesús, que trae lo más importante y el centro de lo que nos había prometido el Antiguo Testamento. ¿Qué nos había prometido el Antiguo Testamento? El reino de Dios. Es decir, Dios mismo que viene a reinar. Pero recuerden que este reino de Dios ya es un lenguaje también apocalíptico, o sea, de los últimos movimientos que aparecen antes de que nazca el cristianismo. Y cuando está diciendo el reino de Dios, ellos entienden que toda esa historia que se vino programando, realizando, cumpliendo
desde los patriarcas, y va pasando, ¿verdad?, por todos los libros, llegamos con la monarquía, después la gran sinagoga, los esenios, en fin, muchos movimientos, muchas formas de pensar, muchas formas de relacionarse con Dios. Y al final, entonces, dentro del movimiento apocalíptico, ellos entienden y dicen, no, aquí verdaderamente Dios tiene que venir a reinar. Dios mismo, la persona de Dios encarnada en nuestra propia historia. Y es allí donde ellos entienden y ven que en Jesús de Nazaret ellos encuentran al Mesías. Y desde ahí entonces surge todo el movimiento cristiano, lo que somos nosotros hoy. Entonces somos ese nuevo pueblo elegido y ahí se comienza a pensar y a hablar de la palabra nuevo, Nuevo Testamento, nueva alianza, aquello prometido, realizado en la persona de Jesús. Entonces, por eso que después entraremos ya oportunamente también en nuestros estudios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Pero tenemos que comprender bien que la base para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que traerlo desde el Antiguo Testamento. Por eso que yo estoy un poco preocupado también, ¿verdad? Algunas veces la gente ya quiere estudiar, ya quiere saber el Nuevo Testamento. Y algunos incluso ya quieren comenzar con el Apocalipsis. Y no. Tenemos que hacer con calma. Tenemos que comenzar de preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, ya es decir. Entonces después vamos a llegar a la universidad. Pero antes vos no podés llegar a la universidad, no podés comenzar con la universidad sin hacer preescolar, primer grado, segundo grado. Esto ténganlo en cuenta. Y para eso tenemos que estudiar y meternos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da la regla, todas las reglas necesarias, la base, el cimiento, para después hacer justamente esta relectura, para poder entender lo que nos quiere decir el Nuevo Testamento. Porque es una relectura pura y absoluta, ¿verdad? Porque en la persona de Jesús se cumplen todas las promesas hechas en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros estamos entendiendo un poco también lo que nos dice Génesis, que está entrando dentro de la Torá, justamente. Son los primeros 5 libros que nosotros conocemos. Estamos en el capítulo 35. Vamos un poquitito a volver ahí donde hemos dejado, en el 35:5. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Decíamos que esta es la forma como Dios actúa para proteger siempre a su pueblo, de acuerdo a cómo también el pueblo, ¿verdad?, se acerca a Dios y sabe cómo tiene que vivir esa relación con el Señor. Ahora vamos al versículo 6. Así Jacob llegó a Luz, es decir, a Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Vuelve de nuevo a Betel, ese lugar donde él quiere llegar para poder dar gracias a Dios. Allí erigió un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Entonces aquí Dios se había revelado. Él erige este altar, ya dijimos que es el monumento que nos hace recordar esa presencia, esa visión, o mejor dicho, esa acción, porque esto es lo más importante, la acción de Dios en nuestra propia vida. En la medida en que nosotros entendemos que Dios actúa en nosotros, también nosotros podemos darle sentido a todo lo que nos va sucediendo. Porque muchas veces nosotros pensamos que tiene que suceder solo aquello que nosotros pedimos a Dios. Pues ñande yara muchas veces na la pecha me ñande, sino que al contrario, ñande yai cuana ba e para ñande yara me ñande vejina, au pewi ve ñande ya yana ba e para ñande yara y pota ñande hewi. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera ¡Y vos no tenés nada! Miras la góndola infinita, ¡No te convence nada! y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yara Ñe te invita a participar del taller de angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos hablando del capítulo 35 del libro del Génesis. Decíamos que erigió allí Jacob un altar, puso en ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Huía de su hermano. Ese Ñande Yara me lleva. Ñande Yara ande se putinó, Ñande Yara andere imeba se quiere, Ñande Yara andere guastaba en ese momento tan difícil. Shepe hace momento cuando cuentan esa historia, todos saben, ustedes seguramente que ya saben, yo también, pero es gustante, porque es muy lindo. Jesús dice que camina con esta persona, con este joven, cerca de la playa, y va mirando hacia atrás y dice: Señor,
iba viendo que tú me acompañabas en todo momento. Qué lindo, te encontraba, caminábamos al costado del mar. Miraba hacia atrás y veía las huellas que íbamos dejando, 2 huellas, las tuyas y las mías. Pero apenas te llaman de Coimba de Escoa, porque dice en el momento más difícil de las tormentas, de las dificultades, miro hacia atrás, Señor, y veo solamente una huella. Maray Coñandeyara, Eri Conde, Shereyare Iñandeyara, Dicatuigo Bella y Cotemetería Cuendereje, ande se abandonai. ¿Qué le responde el Señor? Le dice, hijo mío, en realidad esa huella que tú veías ahí marcada en la playa eran las mías, eran mis huellas, porque yo te llevaba en mis brazos. Eso es lo que aquí Jacob justamente nos está queriendo decir, queridos hermanos. Los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios no nos abandona. De alguna manera, Dios sabe lo que nosotros valemos y lo que nosotros somos. Pero tenemos que tener mucha confianza. Pero también nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en lo que estamos haciendo. Y tenemos que ser sinceros también con aquello que nosotros tenemos como un proyecto. Nosotros no podemos ser como una veleta, de acuerdo a donde va el viento, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen los demás, de acuerdo al cambio de camiseta, de acuerdo a quién es tu patrón y tu jefe. No, hay que responder, ¿verdad?, a Dios, y hay que responder a las necesidades de la gente. Nuestro único patrón es el pueblo, la necesidad de la gente, el sacerdote, el laico, la familia. ¿Quién es tu patrón? Ya oigo ya de pealace patrona, pealace patrona, pealace patrón, con alace patrón cuera, o sea, tu esposo, tus hijos. Eso es lo que nosotros en primer lugar tenemos que mirar. Y nosotros también, ¿verdad?, como sacerdote, malore patronore, el pueblo, la gente, lo que necesita ir, ver, tocar, palpar. Y que de nuestro Papa Francisco. Diga tú y la ñañe lleva tener el olor, dice el Papa Francisco, de ovejas. Es decir, entrar, ¿verdad?, en esa sintonía con la gente, con el pueblo que necesita. Ciertamente que esto nos duele, ¿verdad?, y nos va a forzar mucho porque tenemos que dar pasos muy importantes. Pero en dar esos pasos nos va a ayudar también a nosotros para que podamos afianzarnos, afirmarnos, ponernos duros también en esa decisión, ¿verdad?, después de que el Señor nos va mostrando el camino. Fíjense que los grandes santos, casi todos los grandes santos fueron echados de su propia congregación, ¿verdad? San Francisco de Asís mismo le tuvieron que sacar de lado porque no respondía a lo que ellos estaban queriendo, ¿verdad?, ya a pesar de todo. Y así, cada uno de los santos tuvieron grandes dificultades, Y bueno, el Señor tiene sus caminos, pero lo importante es que el Señor no nos abandona. Nos lleva, dice, entre sus brazos. Y eso es lo que Jacob aquí está diciendo, ¿verdad? Él nos acompaña, junto con toda la gente que lo acompañaba. Eso es lo importante. Entonces, él aquí viene a agradecer, le pone el nombre de Bet-El, casa de Dios. Bet en hebreo significa casa, Bet. El significa Elohim, Dios, la casa de Dios, porque allí se había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Oye, esa visión que entra en su corazón, cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer. Mientras tanto, murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó encina del llanto. Este es otro elemento también muy importante que nos cuenta dentro de la historia, es decir, la nodriza que muere aquí. ¿De qué te está hablando? ¿De qué muerte te está hablando? Y te está hablando de una muerte de una persona tan querida. Nosotros agradecemos y estamos agradeciendo al Señor, y justamente en este momento de agradecimiento, ¡paz!, te sucede esto. Digamos, una desgracia, también uno puede decir, algunos dicen, ¿verdad?, como una desgracia o una muerte. Sí, tal vez uno puede decirlo así, pero generalmente la muerte, más que una desgracia, es una bendición, o tiene que ser una bendición. Siempre cuando yo me encuentro, ¿verdad?, con las personas en el momento de la despedida, en el momento del responso,
lo que primero procuro hacer es reflexionar y mirar un poco, que cada uno piense cuáles son las virtudes, qué cosas positivas ustedes recuerdan de esta persona, qué cosas lindas ustedes recuerdan de esta persona, cómo ustedes lo sienten y cómo ustedes lo están viviendo, ¿verdad? En fin, todos estos elementos, ¿por qué? Porque tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que verdaderamente empeñarnos y darnos esa fuerza, ¿verdad?, en el Señor. Y bueno, y después aquí entonces estamos concluyendo esta partecita donde Jacob visita nuevamente a Betel, dando las gracias, porque este era el objetivo principal. Oagui lleveme beñan de Yarabe, Oguerujahueya, Orecojahueya, Vei peñan de Yara, bendición. Peñan de Yara, Joasayube, o me eyube, deja hoy contener. O peña veñan de mañana, lleva peñan de Yara, ñan de Roasa, a peñan de Yara, o me eñan de Pepu Acabea, Vei. Catujanhueya, Yaguataja, ni la Yaquijete, ñañamon bareteana, ñañamon bareteana, Vei, peña ñaimeja, lleva, Peatiguasupe, quiere decir la misma comunidad. Peatiguazula, ñañamon bareteta, pero cuando somos conscientes, ¿verdad?, que el Señor actúa, cuando somos conscientes de que el Señor está en medio de nosotros y sobre todo cuando somos conscientes que el Señor nos protege siempre y por lo tanto tiene que salir y tiene que brotar del corazón también un agradecimiento. Es todo lo que sucede aquí. Pero ese agradecimiento se dieron cuenta que por una parte era dejar de lado todo lo que son los dioses extraños. Ese es un agradecimiento al Señor. O sea, ñambolcana, porque Peanda no pertenece y venían de Yarabe. Después, aquí también dice cambiar la ropa, purifíquense, quiere decir buscar esa vida nueva, ese espíritu nuevo, ¿qué podemos hacer? Después también nos había hablado aquí de levantar un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Quiere decir recordar a un Dios que actúa, tener memoria de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Verdad? Porque justamente estamos pensando simplemente en lo nuestro, ¿verdad? Aquí, en este caso, lo que nosotros estamos procurando entender, lo que nos presenta principalmente el autor sagrado, es decirnos que el pueblo mismo acompaña, entiende esta propuesta de Jacob. Es por eso que después ellos entregan, dice, todos sus ídolos, todos sus dioses, todo aquello que les aleja de Dios. Y la acción de Jacob es lo más hermoso aún, porque te demuestra cómo tiene que ser esta acción, ¿verdad? Dice, enterrar todo lo que es aquello negativo que nos aleja de Dios. Cada uno de nosotros también tenemos esa necesidad de enterrar ciertas cosas en nuestra vida, de separarnos de ciertas cosas. También nosotros podemos decir de cortar el cordón umbilical de ciertas cosas que más que ayudarnos a vivir en una profunda amistad con Dios, nos está alejando de Dios. Bueno, todo esto entonces, queridos hermanos, nos hace entender, ¿verdad?, esa fuerza y esa gracia de Dios que tiene que actuar en nosotros. Pero para eso, así como Jacob, tenemos que ser capaces de acercarnos a nuestro Betel, digamos, a esa casa de Dios, a ese lugar donde Dios se revela, a ese lugar donde Dios se manifiesta. Ojalá que algunos de nosotros, de los que estamos escuchando, no sé si todos, pero sería muy interesante, sobre todo los que puedan, en todas las capillas hoy en día, en todas las parroquias, en muchos lugares, existen, ¿verdad?, la capilla de adoración perpetua. ¿En qué momento puedo acercarme? Puedo ir a tengo que ir a mi Betel, a la casa de Dios, a ese lugar donde me pueda encontrar profundamente con Él. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular.
Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino Ñande Yara Ñe'e te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe'e. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos reflexionando siempre sobre Génesis capítulo 35. Y ahora queremos ver un poquitito la renovación de la promesa, ¿verdad?, de Jacob con Dios. Cuando Jacob regresó de Padam Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Así le puso el nombre de Israel. Luego añadió: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate, de ti nacerá una nación, más aún un conjunto de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Jacob erigió una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar porque allí Dios había hablado con él. Bueno, esto ya hemos reflexionado también, hemos leído anteriormente. Es la renovación de la alianza. De todo lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente, esa visita que está haciendo Jacob, de ese reencuentro para agradecer, ahora entonces viene como una respuesta. Ñande Yara siempre oye ella camante a nave y lleva. Da ahí cuñande ñonde, añande oiga tú ya lléveme Ñande Yara, pero como dice San Agustín, en la medida en que nosotros damos al Señor, el Señor mismo nos da en mayor abundancia, ¿verdad? Y asimismo en nuestra salvación. Él incluso habla hasta incluso de lo negativo, ¿verdad? Porque Él dice: feliz culpa que mereció tan gran Salvador, tan grande Salvador, ¿verdad? O sea,
nada más y nada menos que el Hijo de Dios que se encarna y que viene para salvarnos, ¿verdad? Feliz culpa, feliz culpa, feliz. O sea, feliz pecado. Gracias a Dios que pequé, más o menos así. O sea, es bastante chocante, ¿verdad? Chocante, porque parece que el pecado es algo lindo. No, es lo que nosotros podemos decir también, que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? O no hay mal que por bien no venga, más o menos sería esto, de una o de otra manera. San Agustín lo dice de una forma más teológica, ¿verdad? Feliz culpa que mereció tan grande Salvador, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios que se encarna, Dios mismo que viene, y Dios mismo entonces que nos vuelve a restituir, nos vuelve a restaurar, nos quita de esa situación en que nosotros entramos y que es bien difícil. Y ahora, por eso justamente dice, cuando él regresa de Padam Aram, Jacob, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo, ¿viste? Entonces, es como que Dios dice, bueno, yo te quiero restituir todo lo que vos hiciste. Yo quiero volver a darte todo aquello que vos mismo lo expresaste. Yo quiero volver a darte todo aquello mismo que vos estás ofreciendo, ¿verdad? O ofreciste. Yo mismo entonces me quiero comprometer contigo, ¿verdad? Y entonces así Dios se le aparece y le bendice. Tu nombre es Jacob. Ahí está. Primero le dice, tu nombre es Jacob. Entonces, pero después le dice, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Ya sabemos nosotros que siempre el cambio de nombre significa una nueva identidad. El encuentro con Dios siempre nos lleva a una nueva identidad, queridos hermanos. Entonces, en la medida en que existe un encuentro personal con el Señor, nosotros nunca seguiremos de la misma manera. La experiencia sacerdotal, hace 24 años, ¿verdad? Como sacerdote, que uno va escuchando, que uno va hablando, que uno va conociendo a las personas de todos los niveles, ¿verdad? Los niveles alto, medio, bajo, como uno quiera decirlo, ¿verdad? Siempre es el relacionamiento con la persona y la riqueza de la persona es siempre la misma. Eso es lo que uno puede notar y puede ver. Y el misterio del hombre es siempre el mismo misterio. Y eso uno lo ve profundamente, adentro, en el corazón, ¿verdad? Uno puede descifrar y puede entender. Y es justamente esto lo que sucede, ¿verdad? Porque Dios que se aparece de nuevo, y en este sentido, en ese aparecer de nuevo a Jacob, le está devolviendo esa dignidad o esa nueva personalidad o ese cambio en su propia personalidad. Tu nombre, dice, es Jacob, pero en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. El cambio de nombre significa tu propia identidad. Nosotros dijimos también, y esto te está haciendo una lectura, relectura dentro del mismo Génesis, ¿verdad? Porque se acuerdan, el capítulo 2, versículo 20, cuando Dios hace pasar ante Adán a todos los animales, porque se da cuenta, dice que está solo, y entonces no puede entenderse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Había un filósofo que justamente nos decía, en esa relación personal es que nosotros sabemos, en la medida en que existe un tú, existo yo, o sea, existe el yo. Si no existe el tú, entonces no está el yo. Esto es una cosa muy interesante, ¿verdad? Quiere decir que el hombre en relación es que se siente y se conoce a sí mismo. En la medida en que nosotros vamos haciendo relación, es como ese intercambio que hacemos con las otras personas, es ese encontrarse con las otras personas. Así también podemos decir con respecto a Dios. En la medida en que tenemos una experiencia con Dios, ese yo, esa persona tocada por Dios, que me cambia, que me transforma, justamente, entonces ahora me hace esa persona nueva. Porque el cambio de nombre, tú eres Jacob, está bien, yo conozco, tu nombre es Jacob. Este encuentro personal conmigo hace que desde ahora tú seas Israel. Israel quiere decir fuerza de Dios, es la fuerza de Dios. Es el que vence prácticamente, el que vence a Dios, imagínense. Entonces cada uno de nosotros es un nuevo Israel. Pero vencer a Dios no quiere decir, no sé, como dejar a Dios por el suelo, algo por el estilo. No es vencer en este sentido, sino que el vencer a Dios quiere decir
sacar, traer, estirar esa gracia para con nosotros mismos. Dejarse donar o dejarse llenar por la gracia, por la fuerza del Espíritu de Dios. Ese nefesh, como decimos en Génesis 2:7, ¿verdad? Que hemos hablado bastante también sobre esto. Peñan de yara pitucueñan de ya lleva. Peñan de yara oía peñan de pupeoía lleva. Aupealañan de ya es como un robarle a Dios la propia esencia, la propia gracia que actúa en nosotros mismos. Es un relacionarse, el tú y el yo, ¿verdad? Un Dios que nos hace descubrir quiénes somos nosotros ante Dios mismo, ante los demás y ante nosotros mismos, ¿verdad? Este es el elemento. Tu nombre es Jacob, pero en adelante, por eso le dicen adelante, después de que tuviste esta relación, este encuentro personal conmigo, con Angai vive entonces Dendererata, vayan Dendererata, Israel. Así le puso el nombre de Israel. Así le puso el nombre de Israel. Qué lindo que es entonces este nuevo nombre que está tomando, ¿verdad? Jacob, con este nuevo nombre con que Dios mismo le está bautizando. Israel. Y luego añade de nuevo, haciéndonos recordar toda la primera alianza que ya se había hecho con Abraham. Tal vez con algunos ciertos retoques, ¿verdad? Pero sobre todo lo esencial que dice aquí, yo soy el Dios Todopoderoso, primer elemento. Yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, el centro de tu historia, el centro de tu vida. Tu vida tiene razón solamente en la medida en que vos reconoces la existencia y la presencia de Dios. Mientras nosotros pensamos simplemente en un Dios, no sé, arquitecto, en un Dios, no sé, impersonal, ese no es un Dios de relacionamiento. Ella es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios, no sé, de la masonería, todo lo que vos quieras, pero ese no es un Dios que se relaciona. El Dios nuestro es un Dios misericordioso, es un Dios presente, pero poco Andrés a ver, pendemos pirimbágina. Bueno, vamos a volver enseguida con Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches
noches sin ti. Ñande Yara Ñe'e te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe'e, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe'e. La Iglesia Católica cuenta con 7 nuevos santos. Con esta fórmula en latín pronunciada por Francisco, fueron elevados a los altares Pablo VI, Monseñor Oscar Romero, las religiosas Nazaria Ignacia y María Catalina Casper, los sacerdotes Francesco Spinelli y Vincenzo Romano y el joven laico Nunzio Sulprizio. Santos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo ascribimus. En su homilía, el Papa reflexionó sobre la parábola del joven rico que rechazó unirse a Jesús. Francisco explicó que no todo se puede comprar o está sometido a la ley de la oferta y la demanda. Para seguir a Cristo, dijo, es necesario algo más. Vieni, non stare fermo, perché non basta non fare nulla di male per essere di Gesù. Seguimi, non andare dietro a Gesù solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno. Non accontentarti di osservare dei precetti, di fare un po' di elemosina e dire qualche preghiera. Por eso Francisco recordó que hace falta dejar espacio en el corazón para Dios en lugar de tenerlo lleno con otras cosas. Per questo la ricchezza è pericolosa e, dice Gesù, rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo, no. Il problema è dalla nostra parte, il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare. Il nostro cuore è come una calamita, si lascia attirare dall'amore, ma può attaccarsi da una parte sola e deve scegliere. O amerà Dio o amerà la ricchezza del mondo. O vivrà per amare o vivrà per sé. El Papa invitó a rezar para pedir la gracia de liberarse de las seguridades del mundo y confiar plenamente en Jesús. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. Si cerca la gioia in qualche piacere passeggero, ci si rinchiude nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza del rimanere incompiuti. Por último, aseguró que aligerar el corazón de bienes hace que sea más libre para amar a Dios y transmitir la alegría, tal y como hicieron estos nuevos 7 santos. Pablo VI marcó de modo especial el pensamiento de Francisco. Jorge Mario Bergoglio dio los grandes pasos de su vida durante ese pontificado. En 1969 fue ordenado sacerdote a los 32 años y en 1973 a los 36 hizo su profesión solemne en la Compañía de Jesús. A Francisco lo que más le atrajo de Pablo VI fue la profundidad de su espíritu evangelizador.
Esta está contenida en su documento Evangelii Nuntiandi, donde serán claves para hablar de Dios al mundo moderno. Anche oggi è il documento pastorale più importante che non è stato superato del post-concilio. Dobbiamo andare sempre lì. È un cantiere di ispirazione quell'esortazione apostolica. E l'ha fatta il grande Paolo VI a mano, perché dopo quel sinodo non si mettevano d'accordo se fare un'esortazione, se non farla. E alla fine il relatore è stato San Giovanni Paolo II, ha preso tutte le foglie e ha consegnato al Papa, come dicendo arrangiati tu fratello. E Paolo VI ha letto tutto quello e con quella pazienza che aveva cominciò a scrivere. È proprio per me il testamento pastorale del grande Paolo VI. El otro punto clave del pontificado de Pablo VI que para Francisco es crucial son las conclusiones del Concilio Vaticano II. Allí se establecen directrices bases sobre el papel de los laicos, la relación entre obispos y pontífice, dos temas de fondo que son clave de su pontificado. I laici che hanno una formazione cristiana autentica non dovrebbero aver bisogno del vescovo pilota o del monsignore pilota o di un input clericale per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli. La influencia de Pablo VI en Francisco es profunda. Es el papa que más veces cita, pero no solo dejó huella en él, sino que también en sus predecesores. Juan Pablo II desarrolló en sus catequesis el mensaje de la Humane Vitae, y a Benedicto XVI le impresionó cómo Pablo VI concebía la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Quiero encontrarte. Hakuna es el nombre de este grupo fundado por el sacerdote José Pedro Manglano. Lo forman jóvenes que se conocieron durante la JMJ Río de Janeiro 2013. Las palabras de Francisco que escucharon allí les inspiraron para organizarse. Desde entonces cada semana se reúnen para participar en la adoración eucarística en distintas ciudades de España. Acompañan su oración con la música que ellos mismos componen. Para mí personalmente es amor y libertad. Es a través del amor de otras personas, la ayuda de otras personas, pues educados en libertad, encontrar a Dios y poder llegar a ser santos en la tierra. Que no es inventar nada nuevo, sino es seguir el estilo de los primeros cristianos que a través de vivir cerca de Cristo son felices y quieren disfrutar de la vida y de todo lo que nos regala la vida. Unos 1.500 chicos y chicas de este grupo han viajado a Roma, también para agradecer al Papa la atención que dedica a los más jóvenes. No consigo apreciar. Súper buena oportunidad para reunirnos todos y para rezar todos juntos por la unidad de la Iglesia. Y no por haber viajado a Roma han perdido sus buenas costumbres. Han acudido a rezar a varias basílicas y a interpretar su música, también para honrar a los 7 nuevos santos con los que cuenta la Iglesia. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe. Ñande Yara Ñe te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en Génesis capítulo 35. Y estamos volviendo a recordar esta renovación de la promesa de Dios a Jacob. Y recuerden que es en este lugar, en este momento, en que Dios le cambia también el nombre a Jacob. Y le dice, tu nombre desde ahora te llamarás Israel. Israel justamente quería decir, decíamos, el que lucha con Dios, el que lucha, el que le vence a Dios, el que trae la fuerza de Dios. Luchar contra Dios en este sentido, ¿verdad? Que procura, que luchamos con Dios, que buscamos a Dios en síntesis. Queremos entrar en esta sintonía, ¿verdad? Estamos en esta situación, ¿verdad? Y por eso después el Señor que añade, yo soy el Dios Todopoderoso, decimos. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Ser fecundo entonces está significando aquí lo que ya hemos leído en Génesis 1, 26, 27, 28, etc. Cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Entonces aquí es una renovación de esta alianza. Le está diciendo tenemos que seguir con lo mismo. O sea, no es que vamos a cambiar, sino que vamos a seguir con todo lo que ya nosotros habíamos pedido durante la creación al hombre, está diciendo Dios mismo, ¿verdad? No voy a cambiar de nuevo ahora, voy a hacer algo nuevo totalmente diferente contigo, no. Sino que vuelve a pedirnos el vivir con autenticidad eso que Dios mismo nos había pedido desde el momento de nuestra creación. Por eso dice, sé fecundo y multiplícate, el primer elemento. De ti nacerá una nación, más aún un conjunto de naciones, aquí también ya hemos hablado. Cuando se está hablando de esta alianza, que de ti nacerá una nación, se refiere directamente, se está refiriendo a el pueblo de Dios, ¿verdad? Este pueblo de Dios que se está erigiendo, este pueblo de Dios que está comenzando, ¿verdad? Este pueblo de Dios que tiene que ser a través de quien va a llegar la gracia y la fuerza de Dios. Porque Dios necesita entonces de este pueblo, por decir así, para que el pecado, para que esa situación que el hombre mismo introdujo al mundo pueda salir, pueda ser quitado. ¿Y cómo va a ser quitado? Ciertamente Dios podría haber actuado, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él puede hacer todo lo que quiere.
Él incluso podría haber comenzado con una generación y con una nueva creación totalmente diferente. Cuando se va a ir, entonces, a Yocapá, Yapopá, Peixa, entonces, sin embargo, no es así, ¿verdad? Sino que directamente aquí se nos está presentando, ¿verdad? Y se nos dice que de ti nacerá esa nueva nación y incluso un conjunto de naciones. Una nación y de ahí entonces como ese semillero, como ese iniciador de una nueva relación, de un nuevo estilo de vida. Porque de ti tiene que nacer esa nueva nación, más aún un conjunto de naciones. Y saldrán reyes de tus entrañas, saldrán reyes de tus entrañas. Que saldrán reyes de tus entrañas, se está refiriendo directamente a ese camino también histórico de Israel, como este pueblo, ¿verdad?, dentro del judaísmo, con la religión, etcétera, etcétera, fue pensando en su relacionamiento con Dios. ¿Cómo vamos a hacer? La nación va creciendo, la nación se va desarrollando, la nación también va teniendo nuevos criterios en esa formación del pueblo, de la gente. Relacionamiento como pueblo, como nación. Y es así donde surge también la monarquía. Aquí cuando te está hablando es una forma de decir que se está justificando la monarquía. ¿Por qué esta, entre comillas, digo, justificación de la monarquía? Porque tenemos que saber, como siempre, en cualquier partido político o en cualquier sociedad existe, ¿verdad?, diversidad, y está muy bien la diversidad. Uno dice, pesa ya japonata, y no pesa ya japonata, pero otro y no pesa mantén ya japonata. Entonces hay diversas ideologías en este sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se nos presenta aquí, ¿verdad?, en la Biblia, se nos está diciendo, no, el único camino en este momento que puede hacer que el pueblo de Israel camine bien, que se organice bien, ¿qué va a ser? Y va a ser a través de la monarquía. Estamos entrando entonces en una organización ya del pueblo de Israel. Y esta es la realidad, ¿verdad? Esta es la históricamente conocida realidad de Israel, porque ellos tienen una monarquía, ¿verdad? El centro de toda esa monarquía después será David. David será el rey por antonomasia, el rey que explota con todo, ¿verdad? Sin embargo, se nos pone primero a Saúl como rey. Y tiene toda una historia también muy interesante. Al final a Saúl Dios mismo le rechaza, ¿verdad? Y todos tienen un, entre las bambalinas, como decimos, lo que está por detrás, son situaciones también de idolatría, son situaciones también de estilo de gobierno, en fin. Como el autor sagrado después está leyendo y está viendo si responde o no responde a Dios. También es un aspecto religioso, no simplemente un aspecto político, ¿verdad? Y aquí le está diciendo, y saldrán reyes de tus entrañas. Así ya habíamos visto en Génesis 14, no sé si ustedes se acuerdan. Génesis 14, que tú que llegué en Facebook, en Mañamí, en esa lección, cuando nos habla ahí por primera vez de una lucha, ¿verdad?, de Abraham contra 4 reyes. Él es capaz, ¿verdad?, Abraham, de vencer a 4 reyes. Imagínense, a 4 reyes. Abraham, siendo un pastor, ¿verdad?, va y vence a 4 reyes que estaban súper bien equipados, ¿verdad?, por una parte. Y así. Entonces vamos a seguir reflexionando entonces posteriormente más sobre esto que nos presenta el Génesis 35. Y ahora entonces vamos a despedirnos por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, que puedan sentirse siempre acompañados también y seamos siempre agradecidos con todo lo que recibimos del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por